Acompaña en el estudio Vicente Márquez. Él es internacionalista y además profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Santa María. Profesor, fuera del aire hacíamos un breve recuento histórico de cómo se ha desarrollado, más bien de cómo ha evolucionado esta enfermedad. ¿Cuál es ese recuento o cómo es ese recuento del que hablábamos fuera del aire? Bueno, hay que tener en cuenta que el ébola es una enfermedad que, si bien su último rebrote se dio desde finales del año pasado en Liberia, que fueron donde se dieron los primeros casos, es una enfermedad que data de finales de los años 70, del año 76, cuando se detectaron los primeros casos en Zaire, lo que hoy en día es la República Democrática del Congo. Esta es una enfermedad que ha tenido varios picos a lo largo de estos años. En los años 80 hubo dos picos interesantes, en el 87 y en el 89. Después, en los años 90, a finales del 96, 97, hubo una situación muy similar a la de ahora, con situación casi de pandemia, sobre todo en lo que era Zaire y en el Congo. Y ahora que tenemos esta nueva situación, lo interesante acá es que, a diferencia de las pandemias anteriores, aquí ha habido mayor número de víctimas, el grado de difusión de la enfermedad ha sido mucho más rápido, lo que da a entender que el mismo virus ha mutado, probablemente por las condiciones ambientales, las condiciones sanitarias inherentes en estos países, y que lógicamente ha generado toda esta emergencia que inclusive llega de Europa, con el caso del cura español que falleció. Manuel Pajares. Exactamente. Y luego con el otro sacerdote García Viejo. Y la enfermera que también se infectó allá en España. Teresa Romero. Exactamente. Y en Estados Unidos por el caso de los dos misioneros protestantes que estaban en Liberia y que fueron contagiados con la enfermedad, y que precisamente producto de estos enfermos, estas enfermeras estadounidenses se contagiaron posteriormente. Ahora, en Nigeria se conocieron casos de ébola, sin embargo, tanto el país como otras autoridades internacionales han asegurado que allí en Nigeria se superó la enfermedad. No se ha presentado el mismo escenario ni en Guinea-Conakry ni en Sierra Leona. ¿Por qué? ¿Qué diferencia ha habido entre lo que sucedió o ha sucedido en Nigeria y lo que ha sucedido en estas otras naciones en las que el ébola aún sigue haciendo de las suyas? Muy probablemente tenga que ver con las medidas sanitarias que en este caso el gobierno de Nigeria aplicó para los focos que pudieron haberse generado sospechosos de la enfermedad. Acuérdate que esto es una enfermedad que se propaga con contacto de secreciones humanas, inclusive en el manejo de los cadáveres, se puede dar inclusive con mayor velocidad de contagio. Muy probablemente el gobierno nigeriano tomó medidas en este sentido precisamente para contener, aún en un foco muy inicial, esta enfermedad. Como tú bien lo dijiste, hubo dos casos, probablemente el manejo de estos dos casos fue muy bueno, de manera tal de evitar precisamente que se contagiaran. Bueno, y lamentablemente en estos otros tres países la situación no ha podido ser controlada, primero porque los casos son mucho mayores, y cuando realmente las autoridades de estos países empezaron a tomar medidas, ya habían no solo dos casos, habían muchísimos más. Y no es lo mismo manejar dos casos que puedes tú de una manera gubernamental controlar a través de tu Ministerio de Sanidad que 30, 40 casos en distintas zonas del país. Ahora, tenemos que hablar de la ayuda internacional que han ofrecido naciones de todo el mundo a propósito de esta crisis generada por el virus del ébola. Estados Unidos envió militares para ayudar con la seguridad. La Unión Europea ha puesto dinero, ha puesto euros para ayudar en materia económica. Cuba, de una manera un poco más modesta, ha enviado médicos y enfermeros. ¿Ha sido suficiente esta ayuda internacional o hace falta más colaboración de parte de la comunidad internacional? Sin duda hace falta mucha más colaboración, no es solamente el hecho de mandar dinero, de mandar 120 médicos, de donar 2 millones de dólares. Eso es simplemente una ayuda coyuntural. Esta es una enfermedad que, lógicamente, en este momento probablemente el brote va a empezar a ceder en unos meses, en un año, y dentro de 5 o 6 años de repente va a volver a rebrotar en peores condiciones. Esto tiene que ir de la mano con ayuda a la investigación médica, a la investigación de fármacos, que ya las farmacéuticas después de 35 años han visto de que vamos a investigar sobre la cura del ébola, o una vacuna, o un remedio para contener la enfermedad, pudiendo haberlo hecho antes. Ahora porque ya hay un boom mediático respecto a esto. Entonces yo pienso que de alguna manera los gobiernos están dando ayuda
por esta coyuntura, pero esta ayuda tiene que ser constante porque esta enfermedad probablemente va a rebrotar con más virulencia. Perfecto, profesor. Nos toca ir a un corte comercial. Le pido que por favor se quede con nosotros en el estudio. Al regreso más de Brújula Internacional.